Había una vez un perro llamado Rocky, un mestizo de pelaje castaño y ojos brillantes, llenos de vida. Rocky había crecido en una familia que lo adoraba. Jugaba en el jardín, corría tras los niños y disfrutaba de caricias y mimos al final del día. Era un perro feliz, leal y siempre dispuesto a acompañar a sus dueños a cualquier aventura. Pero un día, todo cambió. Su familia tuvo que mudarse. Era una situación complicada, y en medio del caos de la mudanza y los nuevos comienzos, Rocky fue dejado atrás. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Se quedó sentado en el porche de la casa, esperando pacientemente a que su familia regresara. Los días pasaron, y aunque al principio los vecinos lo alimentaban de vez en cuando, Rocky se dio cuenta de que algo estaba mal. Ya no había ruidos en la casa, ni voces familiares llamándolo. Se quedó solo. Con el tiempo, el hambre y la necesidad de sobrevivir lo llevaron a deambular por las calles. No sabía hacia dónde ir, pero lo que sabía era que debía seguir adelante, esperando que, de alguna manera, encontrara su hogar de nuevo. Así comenzó la dura etapa de su vida en las calles. Al principio, intentaba acercarse a las personas, buscando el cariño que una vez había tenido, pero muchas veces lo ignoraban, lo alejaban o incluso lo trataban con indiferencia. Ese rechazo repetido comenzó a moldear su carácter, convirtiendo su naturaleza dócil y confiada en una de desconfianza. A lo largo de los años, Rocky tuvo que aprender a sobrevivir por sí mismo. Encontró refugio bajo puentes o en rincones olvidados de la ciudad, donde podía descansar sin ser molestado. Sin embargo, las noches eran largas y frías, y a menudo se despertaba sobresaltado por el ruido de la ciudad o por la presencia de otros perros callejeros, algunos tan desesperados como él, otros más agresivos. Aprendió a defenderse, pero también a huir cuando el peligro era demasiado. Los inviernos fueron especialmente duros. Las noches eran frías y solitarias, y los días parecían interminables. Cada vez que la nieve cubría las calles, Rocky se acurrucaba en su rincón, temblando, esperando que el sol regresara y con él, la posibilidad de encontrar algo de comida. A veces, durante esos inviernos, miraba el cielo y recordaba los días en los que jugaba en su antiguo jardín, con el calor del hogar esperándolo al final del día. Pero esos recuerdos eran cada vez más borrosos. Durante esos 8 largos años, Rocky tuvo que enfrentar todo tipo de desafíos. Las enfermedades eran una amenaza constante. En más de una ocasión, estuvo a punto de rendirse, agotado por el dolor y el hambre. Pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Era una especie de instinto, un deseo profundo de vivir, de sobrevivir un día más, con la esperanza de que tal vez, algún día, todo mejoraría. De vez en cuando, Rocky encontraba pequeños destellos de bondad en medio de la indiferencia. Algún transeúnte le ofrecía un trozo de comida o una caricia fugaz, y esos breves momentos de conexión lo mantenían esperanzado, aunque fuera solo por un tiempo. Pero esos momentos eran raros, y la mayor parte del tiempo, Rocky estaba solo. Un día, mientras vagaba por una plaza buscando comida, escuchó la risa de un niño. Algo en ese sonido le recordó a su antigua vida, y sin pensarlo, se acercó. El niño, al verlo, corrió hacia él con los brazos abiertos, riendo, como si lo hubiera estado esperando. Rocky, sorprendido por la reacción, se detuvo, inseguro. Pero el niño no tenía miedo. Se acercó lentamente, y antes de que Rocky pudiera reaccionar, sintió el calor de una pequeña mano acariciando su cabeza. En ese momento, algo dentro de Rocky se quebró. Después de años de soledad, miedo y desconfianza, ese pequeño gesto de afecto lo desarmó. La madre del niño, que estaba cerca, observó la escena con curiosidad y ternura. Se acercó y vio a Rocky, un perro viejo y cansado, pero con una mirada que aún reflejaba una chispa de esperanza. Al ver la conexión inmediata que su hijo había hecho con él, decidió llevar a Rocky a casa. Ese día, por primera vez en 8 años, Rocky volvió a sentir lo que era tener un hogar. Aunque había perdido la juventud y la vitalidad que alguna vez lo caracterizaron, había encontrado un nuevo comienzo. Las heridas de su pasado seguían ahí, pero ahora, con una nueva familia,
Rocky finalmente pudo encontrar la paz y el amor que tanto había buscado durante todos esos años en la calle. Si te ha conmovido la historia de Rocky y quieres aprender más sobre cómo enfrentar los desafíos más difíciles de la vida con coraje y resiliencia, no olvides suscribirte al canal. Aquí, compartimos lecciones que pueden ayudarte a encontrar la fuerza interior que necesitas, incluso en los momentos más oscuros. Y si esta historia te ha tocado el corazón, deja en los comentarios la frase "La esperanza nunca se pierde", porque, como Rocky, todos tenemos la capacidad de seguir adelante, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias. Este es solo el principio de una serie de historias y lecciones que estamos compartiendo sobre la superación personal y la resiliencia, así que asegúrate de estar al tanto de nuestros próximos videos. Rocky continuó su vida con la nueva familia, pero no fue fácil al principio. Aunque ahora tenía un hogar, la transición no fue inmediata. Después de tantos años sobreviviendo en la calle, Rocky se había acostumbrado a desconfiar de los humanos, a vivir alerta en todo momento, y a enfrentarse al mundo solo. Los primeros días en la nueva casa fueron un desafío tanto para él como para su nueva familia. A pesar del calor del hogar, los alimentos regulares y las caricias amables, Rocky no podía relajarse completamente. Cada sonido fuerte, cada movimiento brusco le recordaba los peligros de la calle. Por las noches, en lugar de dormir profundamente en su cama nueva, permanecía despierto, con los ojos entreabiertos, escuchando cada ruido como si estuviera listo para huir de nuevo. La familia lo entendía. Sabían que después de todo lo que había pasado, Rocky necesitaba tiempo para adaptarse. El niño, en particular, fue quien más paciencia mostró. Cada día, sin falta, se sentaba junto a Rocky, le hablaba suavemente y le ofrecía pequeños trozos de comida de su mano. Al principio, Rocky comía rápidamente, como si temiera que le arrebataran la comida en cualquier momento. Pero con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que no había prisa, que esa comida era para él y que nadie se la quitaría. Poco a poco, la confianza comenzó a florecer. A medida que los días se convirtieron en semanas, Rocky empezó a abrirse. Comenzó a seguir al niño por la casa, moviendo su cola con cautela, como si no pudiera creer que finalmente había encontrado un lugar seguro. Pero la verdadera transformación ocurrió cuando la familia lo llevó por primera vez al parque. Al principio, Rocky se sintió ansioso. El espacio abierto le recordaba los años de vagar por las calles, sin rumbo fijo, buscando comida. Sin embargo, algo era diferente esta vez. Ya no estaba solo. Con el niño corriendo frente a él, riendo y llamándolo por su nombre, Rocky se dio cuenta de que ya no tenía que enfrentarse al mundo solo. Al principio, caminaba detrás del niño, observando cada movimiento, aún con una leve desconfianza. Pero, en un momento inesperado, mientras veía cómo el niño corría alegremente con otros niños, Rocky se animó a dar un salto. De repente, como si algo en su interior se liberara, empezó a correr. No estaba huyendo, no estaba buscando comida, simplemente corría por el puro placer de hacerlo. Ese fue un momento crucial para Rocky. Fue como si, después de todos esos años de sufrimiento y lucha, hubiera recordado cómo era sentirse libre, sentirse feliz. Los largos años en las calles habían dejado cicatrices en su cuerpo y en su alma, pero ahora, en este parque, con el viento en su pelaje y el sol en su rostro, esas cicatrices parecían desvanecerse un poco. A partir de ese día, Rocky comenzó a confiar más en su nueva familia. Ya no era el perro temeroso y desconfiado que había llegado a su puerta. Empezó a buscar las caricias de la madre, a jugar con el niño, por primera vez en mucho tiempo, a dejarse llevar por la felicidad. Se convirtió en un perro lleno de gratitud, como si supiera que esta segunda oportunidad de vida era un regalo que no todos los perros callejeros reciben. Sin embargo, los recuerdos de su vida anterior no desaparecieron por completo. A veces, por las noches, cuando la casa estaba en silencio y todos dormían, Rocky se levantaba y caminaba lentamente hacia la ventana. Miraba hacia afuera, hacia las calles oscuras que antes habían sido su hogar. A veces, veía a otros perros callejeros pasar, buscando comida en los contenedores o vagando sin rumbo fijo. En esos momentos, Rocky recordaba su propio pasado, y aunque sabía que ahora tenía un hogar,
no podía evitar sentir una conexión con los perros que aún luchaban por sobrevivir. Pero Rocky también había aprendido una lección muy importante en su nueva vida. Aunque el sufrimiento había sido parte de su historia, ese dolor no definía quién era. Había descubierto que, a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar un nuevo comienzo. La vida en las calles le había enseñado a ser fuerte, a perseverar, pero su nueva familia le estaba enseñando algo aún más valioso: que el amor y la bondad tienen el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Si alguna vez te has sentido solo, perdido, o como si el mundo estuviera en tu contra, recuerda la historia de Rocky. A veces, la vida nos pone en situaciones extremadamente difíciles, nos llena de desafíos y de momentos en los que sentimos que no podemos seguir adelante. Pero al igual que Rocky, siempre hay una oportunidad para encontrar un nuevo camino, una nueva esperanza, incluso cuando parece que todo está perdido. El tema de hoy trata precisamente sobre cómo, a pesar de las adversidades, siempre es posible recuperar el sentido de pertenencia y superar las dificultades. Así que si quieres aprender más sobre cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, no olvides suscribirte al canal. Aquí compartimos historias que nos enseñan lecciones profundas sobre la resiliencia, el coraje y la capacidad de seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Y si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a dejar en los comentarios la frase "Siempre hay esperanza", porque, como Rocky, todos tenemos el poder de encontrar nuestra propia luz en medio de la oscuridad. Esta frase no solo representa la esencia del estoicismo, sino también el poder que tenemos para superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Te prometo que en las próximas lecciones seguiremos explorando cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu propia vida, así que no te pierdas lo que viene. Mantente fuerte, mantente esperanzado y sobre todo, nunca dejes de creer que puedes encontrar la paz y la felicidad, sin importar lo difícil que sea el camino. La historia de Rocky es solo el principio de un viaje hacia el autoconocimiento, el control emocional y la superación de las adversidades. Rocky continuó su vida con la familia, pero el proceso de adaptación no fue sencillo. Los primeros días, aunque estaba físicamente en un hogar cálido y seguro, su mente seguía vagando por las calles, atrapada en los recuerdos de sobrevivir solo. Por las noches, a veces, se levantaba de su cama nueva, sin comprender del todo que ya no necesitaba estar siempre alerta. Sus ojos, acostumbrados a mirar con desconfianza, seguían examinando cada rincón, buscando alguna señal de peligro, como si en cualquier momento todo pudiera desmoronarse nuevamente. Había aprendido a vivir en la incertidumbre, a moverse con cautela, como si cada acción estuviera al borde de un abismo. En las calles, no había espacio para la duda o la reflexión profunda. Todo era reacción instintiva, actuar o perecer. Y aunque ahora tenía una cama mullida y comida regular, su mente aún le recordaba los años en los que cada día era una lucha. La familia, por su parte, lo entendía. Especialmente el niño, que se había encariñado con Rocky desde el primer día. El niño tenía una paciencia infinita. Cada mañana, antes de ir al colegio, se arrodillaba al lado de Rocky, le hablaba en voz baja y suave, y se quedaba ahí, esperando. Al principio, Rocky no entendía por qué ese pequeño humano lo trataba con tanta gentileza. Los recuerdos de las personas que había conocido antes, aquellas que lo habían abandonado o ignorado mientras vivía en la calle, aún lo hacían dudar. Pero el niño insistía, todos los días, con la misma ternura. Poco a poco, Rocky comenzó a entender que el niño no esperaba nada a cambio. Solo quería que él estuviera bien, que se sintiera querido. Y esa comprensión fue un cambio fundamental en Rocky. Lentamente, comenzó a abrirse. Empezó a acercarse al niño, primero con pequeños pasos vacilantes, pero con el tiempo, esos pasos se convirtieron en saltos de alegría cuando lo veía entrar por la puerta. Fue en uno de esos momentos, después de varios meses, cuando algo dentro de Rocky finalmente cambió. Estaba en el parque, corriendo detrás del niño, cuando, por primera vez, se dio cuenta de que no tenía miedo. No estaba corriendo para escapar de algo, ni para buscar comida o refugio. Estaba corriendo porque era libre. Esa libertad, tan esquiva durante sus años en la calle, ahora la sentía de una manera completamente nueva.
Era la libertad de no tener que luchar más, de saber que estaba a salvo. Con el tiempo, Rocky comenzó a explorar el resto de la casa, no con la cautela de antes, sino con una curiosidad tranquila. Empezó a seguir a la madre mientras cocinaba, a sentarse junto al padre cuando leía en la sala, y a dormir profundamente en su cama por las noches, sin temor a lo que pudiera suceder al día siguiente. Había aprendido a confiar de nuevo. Sin embargo, los recuerdos de su vida anterior nunca lo abandonaron por completo. De vez en cuando, mientras caminaba por el vecindario durante los paseos con su nueva familia, veía a otros perros callejeros. Algunos estaban en las mismas condiciones en las que él había estado, sucios, flacos y con los ojos llenos de miedo. Y aunque Rocky ya no vivía en esa realidad, no podía evitar sentir una profunda empatía por ellos. Sabía lo que era vagar sin rumbo, lo que era sentirse invisible para el mundo. Cada vez que veía a esos perros, su corazón se aceleraba un poco. Pero en lugar de retroceder o sentirse vulnerable como antes, sentía algo diferente: agradecimiento. Agradecimiento por haber encontrado una segunda oportunidad, por haber sido visto cuando más lo necesitaba. Pero también había algo más: un compromiso silencioso de que su historia no sería en vano. De alguna manera, Rocky parecía entender que su propia recuperación, su propia transformación, era una prueba de que el sufrimiento no tiene que definir quién eres. Los perros callejeros, aquellos que aún vagaban sin un destino, le recordaban lo frágil que era la línea entre el dolor y la esperanza, entre la lucha y la paz. Y aunque no podía cambiar su destino, Rocky sabía que estaba en una posición diferente ahora, una que le permitía vivir con dignidad y amor. En esos momentos, solía quedarse mirando a los perros por unos segundos más, como si les enviara un mensaje silencioso de resistencia. No era un mensaje de lástima, sino uno de fuerza. Si él había logrado encontrar su camino hacia un nuevo hogar, tal vez, de alguna manera, ellos también lo lograrían. En casa, la familia nunca dejó de cuidar de él con amor. El niño y Rocky habían desarrollado un vínculo especial. Todas las noches, antes de irse a dormir, el niño se arrodillaba junto a la cama de Rocky, le daba una palmadita suave en la cabeza y susurraba: «Te quiero, Rocky. Eres parte de la familia». Y aunque Rocky no podía responder con palabras, el brillo en sus ojos y el movimiento de su cola decían más que cualquier cosa. Había encontrado su lugar en el mundo. Este es el tema que quiero que exploremos hoy. La historia de Rocky nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de redención, de encontrar un camino hacia la luz. El estoicismo nos enseña que aunque no podemos controlar las circunstancias externas, siempre podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. La vida de Rocky, llena de sufrimiento y lucha, podría haberlo dejado atrapado en el miedo y la desconfianza. Pero, con el tiempo, aprendió a abrir su corazón de nuevo, a confiar y a amar. Así que, si alguna vez te has sentido perdido, si sientes que estás vagando sin rumbo, recuerda que siempre hay una oportunidad para cambiar, para encontrar la paz. Si quieres aprender más sobre cómo aplicar estos principios en tu propia vida, suscríbete al canal. Aquí hablamos de resiliencia, de superación, y de cómo enfrentar la adversidad con fuerza y determinación. Y, si esta historia te ha tocado, te invito a dejar en los comentarios la frase: «Siempre hay esperanza». Porque, al igual que Rocky, todos tenemos la capacidad de transformar nuestra vida, de superar el dolor y de encontrar el camino hacia la felicidad. En las próximas lecciones seguiremos profundizando en cómo aplicar estas enseñanzas del estoicismo en nuestra vida cotidiana. Así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en la próxima lección, donde exploraremos más sobre cómo manejar las emociones, el control de nuestros pensamientos, y cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, sin importar lo difícil que haya sido nuestro pasado.